Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Y si no, que se encuentran en los términos que ustedes deseen desde su voluntad de estar. Y si no, observa y pregúntate ¿por qué? Pregúntate ¿para qué? Y de nuevo vuelve a observar. Es parte del proceso. Y todas las conductas pueden reescribirse y todo ello nos lleva hacia un punto donde nos damos cuenta, nos hacemos conscientes. Solo en la conciencia es donde podemos cambiar los hábitos, la forma de ser, la forma de estar, la forma de comportarnos. Historia no aprendida, historia repetida. ¿Y cuántas veces repetimos nuestros hábitos? Porque si repetimos nuestra historia, entonces, ¿qué nos falta por aprender? Bueno, para mí, por supuesto, más allá de estas preguntas que son importantes y que también son fundamentales para cada uno de los episodios, es un honor presentarles el día de hoy el tema de hipnosis del ser y del no ser. Quiero hablarles en este episodio un poco sobre no solo la hipnosis, sino también sobre algunos otros aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida en términos del entendimiento de lo humano energético, del humano esotérico, del humano místico, y dónde he transitado, dónde lo he acoplado, por supuesto cómo se integra esto con la hipnosis y al final la propuesta de hipnosis desde el no ser o hipnosis del no ser, que es, pienso yo, uno de los pináculos que nos vincula no solo a nosotros sino a una posibilidad infinita. A partir de hoy, y yo creo que pienso y siento que en este episodio les voy a hablar de la naturaleza en términos de un multiverso, de la multiposibilidad. Y bueno, permitan discernir desde su corazón, que es lo más importante. Así que comenzamos. En primer lugar, quiero compartirles qué es la hipnosis. Y como una definición y también como parte de lo que he dialogado, investigado y como parte de conclusiones, la hipnosis es un estado de la conciencia, para algunos alterados, para algunos conciencia expandida, que es innata y que es inherente al ser humano. El estado de hipnosis ocurre todos los días en nuestra vida, seamos conscientes o no. Somos conscientes cuando, por ejemplo, prestamos atención a una serie, alguna película, alguna canción, o cuando estamos muy enfocados. De hecho, el tiempo es uno de los factores más interesantes aquí para saber si has estado en un estado de hipnosis o no. Porque normalmente o se alarga o normalmente se contrae. Y entonces, cuando eso ocurre por estar focalizados, es una forma de hipnosis, entre comillas, consciente. Porque solo sucede, no lo buscamos. Y también es cierto que existe algo que denomino hipnosis, entre comillas, inconsciente. Porque es aquella que acontece cuando vamos manejando en el transporte público, cuando estamos caminando y de pronto no nos damos cuenta de en qué momento atravesamos cierta calle, cierta cuadra, cierta manzana, ciertos lugares. Y cuando no nos percatamos de ello entonces y reaccionamos, entonces decimos, bueno, ¿y qué pasó? El cuerpo tomó control y el cuerpo nos llevó y el cuerpo fue el encargado de regular. ¿Por qué lo hizo? Porque la mente estaba divagando. Entonces, esa separación de cuerpo y mente, y aún así de trabajo en equipo, pero a un costo. ¿Y cuál es el costo? No recordar qué fue lo que transitaste. Entonces, pues eso desde un sentido. Todos lo experimentamos, de hecho, lo habrán sentido tal vez cuando están a punto de quedarse dormidos y se despiertan porque se les olvidó algún pendiente, poner alguna alarma, abrir una ventana o llenar su botellita de agua para el siguiente día y se despiertan. Saben que no estaban ni dormidos ni despiertos. Así se sienten, así se experimenta. Entonces, si lo vemos a la inversa, ¿por qué no nos atrevemos a pensar que, así como cuando quienes han experimentado la hipnosis cierran los ojos y están presenciando vidas pasadas, vidas futuras,
¿por qué no también pensar que esto es una forma de hipnosis? ¿Qué pasaría si de pronto yo estuviera o una conciencia diferente a esta que percibo en mi cuerpo o que percibo alrededor de mi cuerpo o más allá de mi cuerpo está presente y está en un estado de hipnosis viviendo esta vida buscando qué aprender y buscando qué incorporar y buscando qué integrar? Y entonces cuando aquí acaba la vida, allá despertamos de esa hipnosis. ¿Por qué no? Piénsenlo así. ¿Será posible? Porque para quienes han experimentado este proceso, a veces el estar en un estado de completo enfoque, lo que nos permite es experimentar el tiempo muy diferente. Como parte de la experiencia, algunas personas argumentan que el tiempo que en promedio es de 1 hora y que estuvieron con los ojos cerrados, ellos lo experimentan como si hubiesen sido 2 horas, 3 horas, 5 horas. Y también a la inversa, hay quienes sienten que solo fueron 5 minutos y cuando se dan cuenta del reloj hay un desfase del tiempo. Entonces, ¿qué no nos hace pensar o qué nos hace pensar que una vida aquí, 80 años tal vez, sean 5 minutos en otro cuerpo, en otra conciencia, una conciencia superior? Solo piénselo, porque hacia allá también va la hipnosis del no ser. Y ahora, les platico. Dentro de todo este recorrido, y antes de llegar a la hipnosis, atravesé diferentes preguntas, diferentes escuelas y acercamientos a muchos otros lugares en términos del conocimiento humano, de la energía, del planeta. De hecho, todo esto comienza cuando me pregunto qué pasa con el ser humano. Si el ser humano cotidiano, si el ser humano con las programaciones que tiene desde una mente, desde un subconsciente, y también qué pasa con ese ser humano que de pronto empieza a tener acercamientos a lo mágico. Ahí empezó, en mi caso, el interés por querer saber qué pasaba y si era posible y no. Y ese es uno de los puntos más fuertes, porque existe o no existe, es real o no es real, efecto placebo o no, la mente lo crea o qué sucede ahí. Me mantengo dentro del método científico o de plano no. Aún así, yo empecé a interesarme por la alquimia, empecé a interesarme por el cubo de Metatron, me interesé también, por supuesto, por los sólidos platónicos, los chakras, la kundalini, y de pronto toda esta información no tenía ni pies ni cabeza, porque quería aprender mentalmente, aprender leyendo, aprender escuchando, que me contaran, que me dieran bibliografía, que me guiaran. Y tuvo su efecto. Ello me permitió transitar por algunos conocimientos del tarot, de la cábala, del péndulo, de las runas, eventualmente de todo este mundo que llamamos brujería y que llamamos magia. Y me parecía fascinante. Luego entonces sentía de nuevo el ¿y qué hago yo con todo esto? Soy un ser humano y puedo meterme a estudiar magia, y parte de que no está del todo vinculado, pues tienen sus tradiciones, están las runas y luego toda la línea de los Wicca. ¿Y qué hago yo? O sea, si solo quiero saberlo y no aprenderlo, ¿qué hago? Hubo también invitaciones a diferentes iniciaciones con diferentes líneas de pensamiento, y claro que me llamaba la atención, pues que te hablen de, se te suben ciertos espíritus, ciertos guías, y que al entrar a tu cuerpo dan información. Eso para mí era el mundo espiritual. Hoy no lo es. Sin embargo, todo esto que les cuento tiene un punto de inflexión y un punto además de convergencia. Es de inflexión porque cuando descubro la hipnosis, entonces me doy cuenta que puedo catalogar todos estos acontecimientos desde esta perspectiva de la hipnosis. Es de inflexión porque me doy cuenta que desde el cerebro, desde el subconsciente, se tiene acceso a todo esto. A nivel mental, a nivel alegórico,
a diferentes niveles. Y también es un punto de convergencia porque por primera vez sentí que esos pies y cabeza que no encontraba sí se hallaban en el subconsciente. Cuando entonces empiezo a estudiar hipnosis, me doy cuenta que hay diferentes niveles. El nivel primordial, el nivel básico, tiene que ver con las emociones. El reconocer las emociones y dentro de ello reconocer las huellas, las heridas, las improntas que nos han marcado en la existencia, que normalmente vienen de la infancia. Y me quedo en ese punto, porque después, conforme seguía avanzando, me doy cuenta que también estas huellas vienen de vidas pasadas. Y después que vienen de vidas futuras. Y entonces digo, bueno, todo aquello que somos, todo aquello que pertenece al ser, está relacionado definitivamente con lo que yo viví en la infancia y la influencia que tuve de mis padres, estuvieran o no, de mis abuelos, de mi familia, de mi formación, de mi ámbito, todo ello, por supuesto, desde esa influencia. Entonces, si le sumo a ello vidas pasadas, que si habrán escuchado el episodio donde hablo de vidas paralelas, más allá de vidas pasadas, pareciera que en lugar de que la sanación fuese algo o un camino o un proceso que pudiese terminar en esta vida, en esta realidad, pues se va hacia otras realidades. Entonces, cuando yo empiezo a rascarle, por ejemplo, a la herida, me doy cuenta que esa herida tiene más escalones y de pronto sanar pareciera no sanar o sanar también otros aspectos de la existencia. Imagínenselo desde otro aspecto. Yo les decía, casi al principio, si nosotros fuéramos otra conciencia y que esté hipnotizada y que esta vida es una parte de su existencia, entonces imagínense que lo que para nosotros son vidas pasadas y vidas futuras, para esta conciencia es como el equivalente a sus vidas también pasadas y sus vidas futuras, y lo está observando, y tal vez allá se hizo una sesión de hipnosis y aterrizó en esta línea de tiempo del 2025, se despierta, hace otras cosas, vuelve a entrar en estado de hipnosis y despierta ahora en el medievo, o despierta en el año 600,000 después de Cristo, o despierta donde sea que despierte. Y entonces, al estar en esas vidas, en realidad él está aprendiendo, ¿no? Y en una de esas vidas yo me doy cuenta de que tengo también como todas estas vidas pasadas y futuras, pero aquí la cuestión es, ¿me quedo con esas vidas pasadas o futuras? ¿O soy consciente de que hay una conciencia superior? Y me conecto con esa conciencia superior, porque me la podría pasar viajando entre vidas pasadas y futuras, pero no despertar en esa conciencia superior. Si despiertas en la conciencia superior, seguramente te darás cuenta que, claro que hay todo este proceso de hipnosis. Aquí le llamamos, por ejemplo, entrar a la Matrix, entrar a la latiz, entrar en este estado de frecuencia físico. Y sin embargo, desde otro punto, desde otro aspecto, pues seguramente habría otras sensaciones u otras nociones de emisión todavía más amplias. La cuestión es, ¿estoy aquí sanando o buscando sanar todo un proceso que incluso se ha repetido? Habrán escuchado que existe algo llamado como rueda de samsara, o habrán escuchado que existe todo aquello relacionado con la reencarnación y que el Tsukuyomi infinito, y que te atrapa en un bucle. Cuando salimos del bucle, que es a donde pienso se encuentra la hipnosis del no ser, es cuando conectamos con esa conciencia superior y con esa misión real o misiones reales que están ancladas en otras dimensiones y con otra temporalidad. Voy hacia allá y regreso también como para seguir construyendo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que como parte de la hipnosis del ser, muchas de las personas que estuvieron presentes en todo este proceso de sanación a través de la hipnoterapia se encuentran con aspectos energéticos. Ahí es donde me doy cuenta de la brujería, de su influencia, de también algunas iniciaciones, Palomayombe, por ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, tienen parte del pastel. Lo explica parte de,
pero no lo es todo. Ahí veo lo energético, muchos trabajos que así le llaman, ¿no? El mal de ojo, la envidia, el mismo pensamiento funciona ya como un aspecto que eventualmente se convierte en energía que puede bloquear hacia quien lo va pensando, ¿no? Vidas pasadas, vidas futuras. Y sí, claro, desde un entendimiento, ¿no? De en la vida pasada la idea es aprender e incorporar a tu presente, ¿no? Y de la vida futura lo mismo, ¿no? Pero seguimos atrapados en este bucle al final del día. ¿Funciona? Sí funciona. Nos podemos estar conociéndonos, autoconociéndonos, por supuesto, ¿no? Es necesario, más no es obligatorio. Y cuando paras y cuando te das cuenta y cuando comienzas a sentir que hay una conciencia superior, entonces es cuando empiezas a transitar hacia el no ser. Puedes sanar todo lo que quieras en esta vida muy terrenalmente, ¿no? Puedes sanar a papá, a mamá, a tu niño interior, y puedes sanar también en términos de lo holístico, vidas pasadas, vidas futuras. Pero si hay un factor que nos permite ver que el subconsciente es la puerta para poder transitar hacia algo todavía mayor. La hipnosis del no ser es el proceso de desapegarte de todo este ciclo energético, vidas pasadas, futuras, extraterrestres, jerarquías, contratos, y cuando te quitas todo ello, encontrarte con el no ser. El no ser es esa posibilidad de lo que por estar aquí experimentando en cuerpo y en conciencia y en sanación no alcanzas a ver, y que sin embargo es el camino. No es el camino y sí es el camino. De otra forma, decía hace ratito, ¿no? Es necesario, mas no es obligatorio. Sin embargo, para quien resuena esta información, claro que el sanar tiene una propuesta de ir más allá. El sanar sí te permite conectar con aspectos que están ahí presentes y que pudiesen estar vinculados a tu desarrollo o no. Va lo siguiente. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la serie de Loki, y si no, véanla, de verdad vale la pena, se darán cuenta que existe una idea del tiempo muy diferente. Ellos le llaman la sagrada línea temporal. Y cuando la persona encargada de la sagrada línea temporal deja de existir, entonces se abren muchísimas líneas, muchísimas ramas. Hay una ramificación impresionante, lo que llamamos el multiverso. Y la instancia desde donde ellos operan burocráticamente se llama la ABT, la Agencia de Variación Temporal. Y ahí hay un contraste bien interesante de Loki, digo sin spoilear todo lo que hay detrás. Lo que hace es conectar con él mismo en este proceso. Él transita del ser al no ser. El ser para Loki, o desde donde yo lo veo, es lo que él interpretaba, el papel, el rol que él tenía en esta línea del tiempo, de la única línea del tiempo de la que él era consciente. De hecho, él buscaba esa gloria, su propósito glorioso, buscaba esa gloria. Y como tal, parte de ello era a partir de sus heridas, que de hecho es una de las confrontaciones que le hacen. ¿Quién se la hace? Mobius. Mobius es una referencia bien bonita hacia el multiverso en términos de la física cuántica. Y Ouroboros OB también es una referencia. Ya les platicaré de esto. Entonces él se da cuenta que en todo este proceso, pues sí, él hacía el daño a los demás, él quería conquistar a los demás, él quería ser el dios, bueno, él se sentía el dios de las mentiras y que había nacido para gobernar, para reinar. Él iba a ser el encargado de gestionar el libre albedrío. Y él confiesa después de ello que en realidad lo hacía para no sentirse solo. Esa es la herida de Loki. Entonces, la hipnosis del ser te puede llevar energéticamente vidas pasadas, vidas futuras, extraterrestres, así como a Loki. Pero hasta que no conectes con la herida de lo que te motiva, no estás en la posición de adentrarte al no ser. Puedes tener atisbos
de ello, por supuesto, ¿no? Todos, pienso, hemos experimentado que hay algo superior y que no necesariamente nuestra vida cotidiana nos orienta a ello, pero que sí lo encontramos cuando reflexionamos, meditamos, cuando estamos soñando, y de pronto es como ¿y qué hago en esta vida, en esta tierra y en esta existencia cuando presiento que hay más? Ahí lo confrontan, a Loki lo confrontan consigo mismo y él acepta, no quiero quedarme solo. Y después se da cuenta que él estuvo trabajando en la ABT para rescatar, entre comillas, la misma ABT. Pero ya no la ABT como la que controlaba solo el flujo del tiempo y el libre albedrío, sino como dejar el libre albedrío a todos en la multiposibilidad, porque él conecta con esa multiposibilidad en él. Entonces es bien diferente el trabajo que él hacía en su línea del tiempo, que era querer gobernar, que era querer conquistar, que era hacer menos a las personas, ver a las personas como un medio, traicionar a las personas. Y cuando lo confrontan, él dice, sí, solo me da miedo quedarme sin amigos, me da miedo quedarme solo. Y cuando acepta ese proceso, entonces es cuando él toma la decisión difícil, y así lo mencionan en la serie, tomó la decisión difícil de poder fluir, de aceptar esa herida, de ir más allá de la herida y de darse cuenta que o tenía el trabajo de la línea de temporal o tenía el trabajo en lo atemporal. Todo aquello que hoy representa una hipnosis energética, vidas pasadas, extraterrestres, jerarquías, contratos, tiene que ver con el ser, pues está incrustada en nuestra mente desde la temporalidad, a menos que pensemos que puede expandirse. Y esa es la idea, el hecho de pensar que algo puede expandirse sí te da una expansión y va propulsándote. Y por otro lado, también cuando se acerca al trabajo de la ABT y donde no hay un tiempo, se da cuenta que él puede gestionar sin intervenir, porque ha aceptado que él es parte del proceso y que es parte del todo, parte de esa conciencia superior. Entonces, la hipnosis del no ser sí o sí tiene que pasar por la hipnosis del ser. Para todos aquellos que han atravesado Reiki, registros akáshicos, tarot, lectura de manos, runas limpias, todo suma. Sin embargo, si tú mantienes el aspecto temporal, entonces solo te quedas en un bucle, te quedas en la línea sagrada. Ahí te quedas y no avanzas y no sales, pero todo suma, porque aunque no salgas y no avances, si te detienes, 1, si paras, 2, si observas, 3, si te preguntas por qué, 4, si te preguntas para qué, ahí te empiezas a dar cuenta que el glorioso propósito que tienes en esta línea solo te va a mantener en esta línea y no te va a llevar más lejos. Cuando en alguno de los episodios yo decía, ensúciate, me refería con esto a experiméntalo, vívelo, métete, estúdialo y luego cuestiónalo todo. Esa es la forma en la que construyes el conocimiento. No des nada por hecho ni nada por asentado. Medítalo. Todo esto, ensúciate y después de ello, pregúntate el qué aprendiste, para qué lo aprendiste, qué heridas eran las que te motivaban, qué fue lo que te hizo actuar, y después el transitar hacia un límpiate. Y ese límpiate es ir al subconsciente y a partir de ahí reconocer que hay una temporalidad que trabajaste, que sanaste, que soltaste. Seguramente algo importante que he aprendido es que no venimos a sanar nuestras vidas pasadas ni nuestras vidas futuras. A eso le corresponde a esas versiones de nosotros en esos momentos. Somos solo responsables de nosotros aquí. ¿Hay un entrelazamiento? Sí hay un entrelazamiento. Sin embargo, si tú cambias tu frecuencia, el entrelazamiento no tiene ya ese efecto. Entonces, de lo que se trata es regresar a ti, conectar con tu subconsciente, conectar con la frecuencia, preguntarte, transitar, y luego desde tu subconsciente ya abres la puerta, no para conectar con todo lo que has experimentado aquí, sino con todo lo que no has experimentado o no recuerdas que has experimentado como conciencia superior. La hipnosis del ser
es temporal. La hipnosis del ser, claro que tiene un efecto sanador, lo tiene. Es parte del ensuciarnos. Y la hipnosis del no ser es lo que hacemos frente a la información que nos llega. Lo que hacemos cuando ya hemos vivido las vidas pasadas, experimentado los pactos, los contratos y los hemos cortado y hemos cambiado nuestra frecuencia. Corto y cambio frecuencia, perdono y cambio frecuencia. Voy a vidas pasadas, aprendo y cambio mi frecuencia. Ya te ensuciaste. Y cuando haces ese corte, desde el cambio de frecuencia, ahí empiezas a limpiarte. Cuando te das cuenta que la temporalidad es parte del proceso para encontrarte con tu jerarquía superior, con tu yo superior, con esa conciencia superior, ahí es donde experimentas la hipnosis del no ser. ¿Se puede llegar con hipnosis? Sí, se puede. Se puede llegar con hipnosis hacia ese punto. Y también es cierto, cuando yo decía que es necesario, más no obligatorio, que yo he conocido personas que han transitado solitos en meditación, en autohipnosis, con métodos de encuentro con su subconsciente. El arte es una forma de conectar con el subconsciente y han transitado hacia el no ser. O sea, no es para todos. Sin embargo, si tú sientes que la hipnosis del ser puede ayudarte porque te ensucia y luego lo llevamos hacia la hipnosis del no ser, adelante, pruébalo, experiméntalo. El ser es aquello que no conoces de ti. Y entonces cuando conectas con esa conciencia superior, es cuando en ese lugar, en ese estado, simbólicamente abres los ojos, y cuando abres los ojos allá, entonces dices, ok, regresé a casa, regresé a otro lugar. Y ahora no lo vean esto como dogma. Al final del día, cuando yo regreso a ese lugar, esa conciencia sigue perteneciendo también a algo superior. Desde una cuestión meramente relacionada con las dimensiones, podemos argumentar que aquí hay una cuarta dimensión y transitamos a una sexta dimensión, si lo quieren ver así, por darle un número. Pero cuando estamos en una sexta dimensión, seguramente habrá una séptima, una octava, una novena, y en cada dimensión algo se trabaja. Lo que venimos a trabajar aquí es desde el ser, pero no nos quedemos atrapados en ese ser. Busquemos la atemporalidad y conectar de verdad con esta conciencia superior. Conectamos allá cuando desconectamos aquí. ¿Qué desconectamos aquí? Apegos. Desconectamos frustraciones, heridas, contratos, promesas. Todo ello. Entonces, es lo que les puedo decir al día de hoy. Para mí lo que es hipnosis del ser y del no ser. Y todas aquellas personas que han estado conmigo en alguna sesión, les agradezco. Era parte y es parte del camino y es parte del aprendizaje y es parte de la conexión. Y podemos transitar, por supuesto, si lo desean, desde el ser al no ser. Abran su mente. Ábranse a la posibilidad de lo atemporal. Ábranse a la posibilidad del multiverso. Ábranse a la posibilidad de una existencia superior. Y no para que nos encante aquí en la vida. Yo conecto con una conciencia superior no para decir he conectado y aquí estoy bien, porque no necesariamente vas a estar bien. Cuando comienzas a conectar hacia el no ser, la misma vida comienza a retarte más aquí para que sigas sanando y sigas ahondando y sigas preguntándote el por qué y el para qué. Esa es la cuestión. Desde el ser es ¿por qué y para qué me pasan las situaciones? Lo descubro y transito mi vida, entre comillas, normal con la gente que está ahí o que no. Y me hace tomar decisiones aquí. La hipnosis del no ser es comprender ese mismo proceso, pero luego soltarlo también y ver que solamente es parte de una simulación, de un juego, de un holograma, que a veces nos lo llegamos a tomar muy en serio, pero que entender que incluso esa seriedad no nos va a llevar más allá, es también entender que las mismas políticas o los mismos alcances del juego como tal estaban hechos para que no saliéramos de esa rueda, para que no saliéramos de ese ser, de esa inconsciencia.
Entonces la invitación es a que reflexiones sobre esto, si te hace sentido. Si no te hace sentido, también es parte del proceso, todo lo es. Hoy lo puedo decir así. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima.